Raven Huntington recordaba el día de su boda hasta el más mínimo detalle. Era un día de otoño, el 28 de septiembre. Las hojas burdeos de los arces revoloteaban en el aire y caían sobre el vestido blanco. Kenneth estaba de pie junto al altar, alto, con el pelo oscuro y espeso y una sonrisa nerviosa. Sus ojos estaban llenos de esa determinación especial que siempre le había atraído. Cuando intercambiaron sus votos, Raven estaba segura de que ese matrimonio no sería como el de sus padres. Habría honestidad, apoyo y ningún secreto. Ahora, 6 años después, sentada a la mesa de la cocina de su casa en las afueras de Milwaukee, Raven giraba pensativamente el anillo de bodas en su dedo. Eran casi las 7 de la mañana, pero Ken todavía se estaba preparando, aunque antes siempre salía a las 7:27. En los últimos meses, estos cambios en su comportamiento eran cada vez más frecuentes, imperceptibles para los demás, pero evidentes para ella. «Ken, se te enfría el café», le dijo, tratando de que su voz sonara normal. Desde el cuarto de baño llegó un murmullo ininteligible, y luego apareció el propio Kenneth, con la camisa planchada y el pelo cuidadosamente peinado, que olía a laca cara. Demasiado pulcro para un hombre que se iba a pasar el día delante del ordenador en la oficina de una empresa de transportes. «Lo siento, cariño, hoy tengo una reunión», dijo con una sonrisa incómoda y evitando mirarla. Raven asintió y le acercó el plato con las tostadas. «¿Un cliente nuevo?» «Sí», respondió Ken cogiendo el café y haciendo caso omo a la comida. «Quieren renegociar el contrato con condiciones más favorables». Era la tercera vez que decía lo mismo en un mes. Raven apretó los labios pero no dijo nada. Al principio de su matrimonio no habría podido contenerse. Le habría preguntado por los detalles y habría mostrado un interés sincero. Ahora le resultaba más fácil fingir que se lo creía. «Llegaré tarde», dijo Ken, besándola en la mejilla con los labios secos. «No me esperes para cenar». Cuando se cerró la puerta tras él, Raven se acercó a la ventana. Observó cómo se sentaba en su Ford plateado, cómo el coche salía a la calle, y pensó que hasta hacía poco lo habría despedido con una sonrisa y un gesto de la mano. Se conocieron en la biblioteca donde Raven trabajaba después de terminar la universidad. Ella le ayudó a encontrar un libro sobre la historia del transporte para su tesis de máster. Kenneth ya trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, intentando obtener un título. Era enérgico, decidido, con una sonrisa característica y una mirada un poco burlona. «Te tomas tu trabajo muy en serio, como si el destino del mundo dependiera de cómo colocas estos libros», le dijo él entonces. Ella respondió: «El orden es mucho más importante de lo que parece a primera vista». Después de defender su tesis, Ken consiguió un ascenso y se convirtió en gerente de nivel medio. Compraron una casa en un buen barrio, no lujosa, pero cómoda. 3 habitaciones, con un pequeño jardín. «A los niños les encantará», dijo Ken entonces, abrazándola por los hombros mientras la visitaban. «Niños». Raven sacudió la cabeza, alejando los pensamientos no deseados. El sonido del teléfono la sacó de sus cavilaciones. «Mary Beth». «¿No te has olvidado de que hoy quedamos en el Blue Coffee?», preguntó su amiga sin saludar. «Sí, lo olvidé», admitió Raven con sinceridad. «Tengo turno en la tienda hasta las 5. Pasaré por tu casa después del trabajo y nos vamos juntas. Necesito desahogarme». Mary Beth trabajaba como enfermera en la unidad de cuidados intensivos y, a pesar de sus 10 años de experiencia, todavía le afectaban las historias de los pacientes. Eran amigas desde la universidad, y a veces a Raven le parecía que Mary Beth era la única persona que la conocía de verdad. «De acuerdo», aceptó Raven. «Te espero». Colgó el teléfono y miró el reloj. Era hora de irse a trabajar. Después de que la despidieran de la biblioteca por recortes de personal 3 años atrás, Raven había conseguido trabajo en una tienda de muebles y, para su sorpresa,
Había hecho carrera allí. Ahora era vendedora asesora senior, tenía su propia cartera de clientes y un buen sueldo. Sin embargo, el éxito profesional no la hacía especialmente feliz. Soñaba con abrir su propia guardería, pero los asuntos de Ken siempre eran más importantes. El día en la tienda se hacía largo. El martes no era el día más animado para comprar muebles. Raven estaba colocando las etiquetas de precios en la nueva colección de sillones cuando vio a un hombre que deambulaba sin rumbo entre los sofás. Había algo familiar en él. Miró más de cerca y casi se le cae la grapadora. Era Fletcher, el hermano menor de Ken. Raven se acercó a él con una sonrisa profesional. «Fletcher, ¿qué haces aquí?» Él se estremeció, como si la hubieran pillado haciendo algo indecente. «Raven, yo solo estoy mirando. Amelia y yo estamos pensando en cambiar el sofá». Algo en su voz le pareció falso. Fletcher nunca había sido un buen mentiroso, a diferencia de su hermano mayor. «¿Cómo están los niños?», preguntó ella, decidiendo cambiar de tema. El rostro de Fletcher se iluminó cuando empezó a hablar de sus hijos, 3 niños nacidos en el mismo año. Jaden ha empezado el primer curso, ¿te lo imaginas? Y los gemelos empezarán el jardín de infancia el año que viene. Amelia está muy ocupada. «Tienes que traerlos a casa», dijo Raven. «Hace tanto que no nos vemos. Desde Navidad, creo». Fletcher asintió, pero con cierta indecisión. «Por supuesto. ¿Cómo está Ken? ¿Está bien?» «Por supuesto», respondió ella sorprendida por la pregunta. «¿Por qué lo preguntas?» «Es solo que...» Fletcher titubeó. «Hace mucho que no nos vemos. Él está ocupado con sus cosas, yo con las mías. El negocio familiar nos ocupa todo el tiempo». El pequeño taller de restauración de muebles que Fletcher había heredado de su padre difícilmente podía llamarse Bowers, pero él estaba orgulloso de él y ponía todo su corazón en cada silla o armario que restauraba. «Si se decide a comprar el sofá, le haré un descuento», sonrió Raven, sintiéndose incómoda por la extraña reacción de Fletcher al mencionar a su hermano. «Gracias», dijo él mirando el reloj. «Tengo que irme. Saluda a Ken». Al verlo salir apresuradamente de la tienda, Raven no pudo evitar la sensación de que Fletcher le ocultaba algo, como si supiera algo sobre su marido que ella ignoraba. Por la noche, sentada con Marybeth en una acogedora cafetería, Raven le contó su encuentro con Fletcher. «¿Y qué te preocupa?», preguntó su amiga, removiendo el azúcar en su café con leche. «Quizá solo estén ocupados». «No lo sé», respondió Raven mirando por la ventana a la gente que pasaba. «Ken está un poco distante últimamente». «Todos los hombres están distantes de vez en cuando», resopló Marybeth. «Mi ex se pasaba semanas sin decir nada y luego resultaba que estaba vistazaos». «No, esto es diferente», negó Raven con la cabeza. «Parece que está tenso todo el tiempo, habla de trabajo con frases generales, y siempre llega tarde. ¿Crees que...?» Marybeth levantó las cejas significativamente. «¿Te está engañando?» Raven sonrió con tristeza. «No lo creo. Llega a casa cansado, irritado. No hay pasión». «Entonces son problemas en el trabajo», dijo Marybeth encogiéndose de hombros. «Los hombres suelen ocultarlos para parecer fuertes y exitosos. Pregúntaselo directamente. Quizás tengas razón». Pero Raven sabía que no se atrevería a tener una conversación directa. Hacía tiempo que se había levantado un muro invisible entre ellas. Antes podían hablar de todo, desde política hasta los temas más íntimos. Ahora, sus conversaciones se reducían a trivialidades cotidianas y planes para el fin de semana que rara vez se materializaban. En casa, Raven la esperaba una casa silenciosa y sumida en la oscuridad. Eran ya las 11 de la noche, pero el coche de Ken no estaba en la entrada. Encendió la luz del vestíbulo, se quitó los zapatos y pasó al salón.
Sobre la mesa de centro había cartas que había sacado del buzón por la mañana, pero que no había tenido tiempo de leer. Entre los folletos publicitarios y las facturas de los servicios públicos, Raven vio un sobre del banco. Al abrirlo, frunció el ceño. Era un aviso de impago de la tarjeta de crédito de Ken. La cantidad no era elevada, pero el hecho de que se hubiera retrasado el pago la alarmó. Ken siempre había sido muy meticuloso con las finanzas. Sacó el teléfono y marcó su número. Después de 5 tonos, se activó el buzón de voz. El número al que llama no puede responder en este momento. Deje un mensaje después de la señal. Ken, soy yo. Es tarde. Espero que estés bien. Llámame cuando puedas. Raven colgó el teléfono y decidió darse una ducha. Bajo el chorro de agua caliente, recordó cómo Ken solía unirse a ella, abrazarla por detrás, besarle el cuello y hacer el amor allí mismo, bajo el ruido del agua. Ahora eso le parecía lejano, como una escena de una película que había visto hacía mucho tiempo. Cuando salió del baño, ya era más de medianoche. Ken aún no había vuelto ni había llamado. Raven se acostó con un libro, pero no podía concentrarse en la lectura. Sus pensamientos volvían constantemente al extraño comportamiento de su marido, a la carta del banco y al incómodo encuentro con Fletcher. A las 2 de la madrugada oyó que se abría la puerta de entrada. Pasos silenciosos en la escalera, el crujido de las tablas del pasillo. Raven cerró los ojos y fingió estar dormida. Ken abrió con cuidado la puerta del dormitorio, se quedó unos segundos en el umbral y luego entró silenciosamente en el baño. Ella lo oyó lavarse los dientes y el roce de la ropa al cambiarse. Cuando se acostó a su lado, olía a aire fresco de la noche, pasta de dientes y, apenas perceptible, whisky. Sin volverse hacia él, Raven preguntó, ¿dónde estabas? Ken se estremeció. Creía que estabas dormida. Estaba preocupada. Se alargó la reunión y luego salimos a tomar algo con los compañeros. Te envié un mensaje. Raven miró el teléfono. No había ningún mensaje. Debe de haberse enviado mal, dijo Ken al darse cuenta de su mirada. La conexión en el bar era pésima. Hablaba con calma, pero demasiado rápido. Raven conocía ese tono. Así hablaba Ken cuando mentía sobre cosas sin importancia, como el cumpleaños olvidado de su madre o la promesa incumplida de arreglar el grifo que goteaba. He encontrado una carta del banco, dijo ella. Es por un pago atrasado de tu tarjeta. Ken se tensó. Ella lo notó sin siquiera mirarlo. Ah, eso. Se me olvidó pagarlo. Mañana lo arreglo. Nunca se te olvidan esas cosas. Bueno, pues se me ha olvidado por primera vez, dijo con irritación. Raven, vamos a dormir. Estoy cansado. Ella se volvió hacia él. En la oscuridad su rostro le parecía extraño, casi hostil. ¿Dónde estaba aquel Ken que le susurraba historias divertidas al oído antes de dormir? ¿El que la despertaba con besos y desayuno en la cama los fines de semana? ¿Qué pasa, Ken?, preguntó en voz baja. Puedes contármelo, sea lo que sea. Por un momento le pareció que estaba dispuesto a abrirse. Su rostro se estremeció, como si la máscara comenzara a deslizarse. Pero luego solo negó con la cabeza. No pasa nada, solo es mucho trabajo, estrés. Vamos a dormir. Se dio la vuelta y se cubrió con la manta hasta casi la barbilla, como hacía de niño, según él mismo había confesado. Había algo conmovedor y a la vez desesperado en ese gesto, como el de alguien que intenta esconderse de los monstruos debajo de la cama. Raven se quedó mirando su espalda tensa durante un largo rato, escuchando su respiración, demasiado regular para alguien que está dormido. Algo le estaba pasando a su marido, algo grave, y ella no sabía cómo atravesar el muro que había construido a su alrededor. Por la mañana, Ken se marchó antes de lo habitual. Raven se despertó con el ruido de la puerta al cerrarse. En la mesa de la cocina había una nota. Reunión con un cliente en otra ciudad. Volveré tarde. Te quiero, K.
La letra era descuidada, apresurada, muy diferente de la letra ordenada habitual de Ken. Raven arrugó la nota y la tiró a la papelera. Algo le decía que lo que le estaba pasando a Ken no era solo estrés temporal en el trabajo, y ella tenía que averiguar qué era exactamente lo que ocultaba. Pasó una semana desde aquella conversación nocturna. Ken seguía llegando tarde y marchándose temprano, y en las raras ocasiones en que se encontraban juntos en casa se mostraba taciturno o respondía con monosílabos. Raven notaba signos de cansancio en su rostro, ojeras, nuevas arrugas alrededor de la boca, capilares enrojecidos en el blanco de los ojos. Pero cada vez que intentaba preguntarle por el trabajo, él se limitaba a decir: «Todo va bien, solo es un periodo de mucho trabajo». El viernes por la noche, mientras guardaba la ropa de temporada en el armario, Raven encontró un jersey viejo de Ken. Al sacarlo para colocarlo en el estante superior, vio que había algo en el bolsillo. Era un pequeño trozo de papel, un ticket de la tienda de comestibles. La fecha del ticket era la del día anterior, a las 11 de la mañana. Qué raro. A las 11 de la mañana Ken debería estar en el trabajo, no en el supermercado. Raven dejó el jersey y se quedó pensativa. Quizás había pasado por la tienda de camino a la oficina o durante la pausa para comer, pero la tienda que figuraba en el recibo estaba en el lado opuesto de la ciudad con respecto a la oficina. Raven encontró más recibos en los bolsillos de otras prendas de Ken, de una cafetería, una librería e incluso de un cine. Todos estaban fechados en el horario laboral de las últimas 2 semanas. Se sentó en el borde de la cama, apretando los recibos en la mano como si fueran pruebas de un delito. ¿Por qué Ken le mentía sobre dónde estaba durante el día? Lo primero que se le ocurrió fue que la estaba engañando, citas secretas con una amante. Pero eso no encajaba con su comportamiento general. No parecía enamorado, sino deprimido. Además, si tuviera una aventura, dejaría pruebas tan evidentes como recibos de lugares donde no debería estar en horario de trabajo. Raven pensó en otras posibles explicaciones. Quizás Ken se había tomado unas vacaciones y por alguna razón se lo estaba ocultando. O tenía algún problema de salud y estaba yendo al médico. Pero en ese caso, ¿por qué no se lo contaba? Era hora de preparar la cena, así que Raven bajó a la cocina. Cocinar siempre la tranquilizaba. Los movimientos metódicos y precisos, cortar las verduras, mezclar la salsa, calcular bien el tiempo de cocción. Orden en medio del caos. Hoy decidió preparar el gratinado de jamón y queso favorito de Ken, un plato que solía cocinar al principio de su relación y que se había convertido en una especie de símbolo de su vida juntos. Mientras el gratinado se horneaba, llenando la casa de un aroma apetitoso, Raven abrió el cajón de la mesa donde guardaban los recibos, las facturas y otros documentos importantes. Necesitaba encontrar el recibo del seguro del coche, pero, al revisar las carpetas, descubrió que faltaban los extractos bancarios de los últimos 3 meses. Ya no parecía una casualidad. Ken siempre había controlado sus finanzas, insistiendo en ahorrar y planificar. Y de repente, un pago atrasado de la tarjeta de crédito, extractos bancarios desaparecidos, cheques extraños. Todo encajaba en un cuadro que no le gustaba nada. Raven encendió el ordenador y entró en su cuenta bancaria conjunta. La contraseña había sido cambiada. Nombre de usuario o contraseña incorrectos. Parpadeaba en la pantalla en letras rojas. Ken había cambiado la contraseña sin decírselo. Otro secreto, otra piedra en el muro que los separaba. Abrió el monedero y sacó su tarjeta de crédito. Marcó el número del banco que figuraba en el reverso y, tras una serie de comprobaciones de identidad, consiguió acceder a su cuenta. ¿Desea solicitar un extracto en papel de sus cuentas?, preguntó la amable voz del operador. Sí, de los últimos 3 meses, por favor, respondió Raven. El extracto se enviará a su domicilio en un plazo de 3 a 5 días laborables. Raven dio las gracias y colgó. La confianza se ha roto,
pensó. En su día prometieron ser sinceros el uno con el otro, decir siempre la verdad, por muy desagradable que fuera. ¿Qué había pasado con esas promesas? La puerta de entrada se abrió y oyó los pasos de Ken en el vestíbulo. Raven guardó rápidamente los cheques en el bolsillo y cerró el cajón del escritorio. «Hola», dijo Ken al entrar en la cocina, trayendo consigo el olor de la calle y el viento otoñal. «Huele muy bien. Tu gratinado favorito». Raven se esforzó porque su voz sonara natural. «Estará listo en 15 minutos». «Genial». Él le sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Voy a darme una ducha». Ella lo miró mientras se alejaba, notando que tenía los hombros encogidos, algo que antes no tenía. Fuera lo que le pasaba a Ken, era evidente que lo agobiaba, lo atormentaba. Quizás hoy, durante la cena, con el gratinado que le recordaría los momentos felices, por fin se abriría. Comieron en silencio. Ken elogió el plato varias veces, pero lo hizo de forma mecánica, como por obligación. Raven se fijó en que miraba de reojo el teléfono que tenía junto al plato. «¿Qué tal el trabajo?», preguntó ella cuando el silencio se hizo insoportable. «Bien», respondió Ken bebiendo un sorbo de agua. «Lo de siempre». «¿Y ese cliente con el que tuvisteis problemas la semana pasada?». «Ya lo solucionamos», respondió él lacónicamente. Raven dejó el tenedor. Algo se rompió en su interior como si se hubiera roto la última barrera de su paciencia. «Encontré los recibos, Ken». Él se quedó paralizado con el tenedor en la boca. «¿Qué recibos?». «De la cafetería, la librería, el cine». Las sacó del bolsillo y las puso sobre la mesa. «Todas están fechadas en horario laboral». Ken dejó caer el tenedor. Su rostro se volvió inexpresivo, como una máscara. «¿Has estado husmeando en mis cosas?». «Estaba limpiando el armario», respondió Raven con calma. «Eso no importa, Ken. ¿Por qué estabas en esos sitios cuando deberías estar trabajando?». Él apartó la mirada fijándola en un rincón de la cocina. «Es asunto mío». «¿Asunto tuyo?». Raven sintió como una ola de ira la invadía. «Eres mi marido. Tus problemas son mis problemas. Juramos compartirlo todo, en la riqueza y en la pobreza, ¿recuerdas?». «Raven, ¿qué pasa? ¿Estás enfermo? ¿Tienes problemas? Dime la verdad». Silencio. Ken miraba su plato como si allí estuvieran escritas las respuestas a todas las preguntas. Finalmente, respiró hondo y levantó la vista. «He perdido el trabajo, hace 3 meses». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en aguas tranquilas. Raven parpadeó. «¿Qué?». «Recortes, optimización de personal, llámalo como quieras». La voz de Ken sonaba sorda, sin vida. «Llevaba 12 años trabajando allí y simplemente me echaron». «¿Hace 3 meses?». Raven apenas podía asimilar sus palabras. «¿Y todo este tiempo fingías que ibas a trabajar?». «Estaba buscando trabajo», se frotó la cara nerviosamente. «Todos los días. Enviaba currículos, iba a entrevistas. Pero o soy demasiado mayor, o no tengo suficiente experiencia en algunas nuevas tecnologías, o... «¿Por qué no me lo dijiste?», lo interrumpió Raven. No había reproche en su voz, solo desconcierto. Ken sonrió con tristeza. «¿Y qué habrías hecho? ¿Empezarías a preocuparte, a ahorrar cada centavo? ¿Me mirarías con lástima? No, gracias. Te habría apoyado, te habría ayudado a buscar trabajo, lo habríamos superado juntos». Extendió la mano sobre la mesa, pero Ken no la tomó. «Tenía que arreglármela solo. Soy un hombre, Raven. Tengo que mantener a mi familia». «Esas son ideas anticuadas, Ken. Somos un equipo. Yo trabajo, puedo mantenernos económicamente». «¿Con tu sueldo de vendedora de muebles?». Su voz se tornó sarcástica. «¿En serio?». Raven retiró la mano como si se hubiera quemado. «Mi sueldo no es tan bajo y tenemos ahorros». «Ahorros», repitió Ken con amargura. «Sí, lo sabía». Algo en su tono la hizo ponerse tensa. «¿A qué te refieres?».
La indemnización por despido, los ahorros, todo se fue en la hipoteca, las facturas, tu coche nuevo. Ken se levantó de la mesa. Intenté encontrar otra salida. De verdad que lo intenté. ¿Qué salida? ¿De qué estás hablando? Raven también se levantó, sintiendo una creciente ansiedad. Ahora no, Ken negó con la cabeza. Estoy cansado, Raven. He estado buscando trabajo todo el día. Necesito descansar. Se dirigió hacia la salida de la cocina, pero Raven le bloqueó el paso. No te atrevas a irte ahora. No hemos terminado de hablar. ¿Qué ha pasado con nuestros ahorros? ¿Por qué has cambiado la contraseña de la cuenta bancaria? No voy a dar explicaciones. En sus ojos se reflejó algo parecido al miedo. Ahora no. ¿Y cuándo? ¿Cuándo estarás dispuesto a hablar conmigo como a tu esposa y no como a una extraña? En la voz de Raven se percibía el dolor. Creía que confiábamos el uno en el otro. Confianza. Ken sonrió con amargura. Es fácil hablar de confianza cuando todo va bien, pero cuando lo pierdes todo, cuando te sientes inútil, no eres inútil, dijo Raven con firmeza. Eres mi marido y te quiero, y lo superaremos juntos. Ella volvió a tenderle la mano y, esta vez, él la tomó con vacilación. Tenía los dedos fríos y secos. Solo quería protegerte, dijo en voz baja. ¿De qué? De la realidad, de lo fracasado que soy. No eres un fracasado. Cualquiera puede perder su trabajo, sobre todo ahora, con los recortes que hay. Se quedaron en medio de la cocina, cogidos de la mano, como dos adolescentes indecisos en su primera cita. Había tantas palabras sin decir entre ellos, tanto dolor y desconfianza. Pero Raven sintió que se había dado el primer paso para reconstruir lo que se había destruido. Sentémonos y hablemos, propuso ella. Con calma, como adultos. Ken asintió y volvió a la mesa. Ella se sentó frente a él, mirando su rostro demacrado. Ahora que la máscara de indiferencia había caído, podía ver lo atormentado que estaba su marido. Cuéntamelo todo, pidió Raven con suavidad. Desde el principio. ¿Cómo ha sucedido? Ken respiró hondo y empezó a hablar, al principio con reticencia, buscando las palabras, pero luego cada vez con más soltura, como si se hubiera roto un dique. Le contó que 3 meses atrás lo habían llamado al despacho del jefe y le habían comunicado que lo despedían. Cómo tuvo que dejar su puesto de trabajo en una hora, recogiendo sus cosas personales en una caja de cartón. Cómo se quedó sentado en el coche en el aparcamiento, sin saber qué hacer. No pude obligarme a volver a casa y decírtelo, simplemente no pude, admitió. Estabas tan orgullosa de mí, un gerente con perspectivas de crecimiento, un trabajo estable, y de repente, desempleado a los 43 años. Ken, no me importa qué puesto ocupes, te quiero a ti, no a tu trabajo. Pero aún así no pude, se calló. Fui al parque y me quedé allí hasta la noche. Luego inventé una historia sobre que me había retrasado en el trabajo. Y así todos los días. Salía de casa como si fuera a trabajar, pero me quedaba en la biblioteca, buscando ofertas de trabajo en Internet y enviando currículos. A veces iba a entrevistas, pero siempre me rechazaban. ¿Y la llamada del banco? ¿Por el pago atrasado de la tarjeta de crédito? Se me olvidó pagar. Antes se deducía automáticamente de mi sueldo, pero ahora... Ken se encogió de hombros. Tengo tantas cosas en la cabeza que se me olvidan estas cosas. Algo en su explicación le pareció incompleto a Raven, como si todavía estuviera ocultando algo. ¿Y la contraseña de tu cuenta bancaria? ¿Por qué la cambiaste? No quería que vieras lo mal que están las cosas, desvió la mirada. ¿Qué tan mal están las cosas? Casi no nos quedan ahorros, Raven. Las gasté en los pagos mensuales con la esperanza de encontrar trabajo pronto, pero el tiempo pasaba y no había trabajo. Raven sintió un escalofrío de angustia. ¿Cuánto nos queda? Prácticamente nada, admitió Ken. El mes que viene no podremos pagar la hipoteca. Ella cerró los ojos tratando de comprender la magnitud del problema.
¿Todos los ahorros que habían acumulado durante años se habían esfumado en 3 meses? Podemos solucionarlo, dijo ella finalmente, abriendo los ojos. Puedo hacer turnos extra en la tienda. Podemos recortar gastos, prescindir de los gastos superfluos. Quizá podamos alquilar temporalmente la segunda habitación. No será suficiente, negó Ken con la cabeza. No tienes ni idea de cuánto debemos cada mes. Entonces, podemos pedir al banco que nos aplace el pago de la hipoteca o refinanciar el crédito. Hay muchas opciones, Ken. Él la miró con una expresión extraña, una mezcla de admiración y desesperación. Siempre has sido más fuerte que yo. No es cierto. Solo te asustaste e intentaste arreglártela solo, pero ahora somos dos, y encontraremos una solución. Ken extendió la mano y le acarició la mejilla, un gesto que ella no veía desde hacía tanto tiempo que casi lo había olvidado. Lo siento mucho, Raven. Lo he estropeado todo. Nada está perdido para siempre, dijo ella, cubriendo su mano con la suya. Lo arreglaremos todo. En ese momento sonó el teléfono de Ken. Él se estremeció y apartó la mano de su rostro. Es Fletcher, dijo mirando la pantalla. Tengo que contestar. Raven asintió. Ken se levantó y salió al salón, hablando en voz baja. Ella se quedó sentada a la mesa, mirando el pastel frío y sintiendo que, a pesar de toda su conversación, él todavía le ocultaba algo. Desde el salón llegaban fragmentos de frases. No, no se lo digas. Yo me encargaré de eso. Sí, mañana, no te preocupes. Raven se tensó. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué más le ocultaba Ken? ¿Y por qué estaba Fletcher involucrado en eso? Cuando Ken regresó a la cocina, su rostro estaba tenso. ¿Todo bien?, preguntó Raven. Sí, solo asuntos familiares, respondió él de manera evasiva. Fletcher preguntaba cuándo podríamos ir a visitarlos. Mentira. Raven lo supo de inmediato. Era evidente que la conversación no era sobre una visita. Ken lo miró directamente a los ojos. Todavía me estás ocultando algo. ¿Qué pasa entre tú y Fletcher? Nada, respondió demasiado rápido. Solo está preocupado por mí. Eso es todo. ¿Sabe que has perdido tu trabajo? Sí, admitió Ken a regañadientes. Yo a veces voy a su casa por las tardes. Le ayudo en el taller. ¿Por qué no me lo has dicho? No quería que supieras que trabajo para mi hermano menor. La amargura en su voz era casi palpable. Es humillante, Raven. Ella negó con la cabeza. No hay nada humillante en trabajar honradamente, y menos aún ayudar a la familia. Para ti, quizá, pero no para mí. Ken volvió a sentarse a la mesa. Siempre he sido el mayor, el que ayuda, no el que necesita ayuda. Raven pensó en cómo el orgullo masculino a veces se convierte en una maldición. Le tomó la mano. Escúchame. Lo superaremos, juntos, pero tienes que ser sincero conmigo. No más secretos. ¿Trato hecho? Ken miró sus manos entrelazadas y luego asintió lentamente. Trato hecho. Pero algo en sus ojos, una sombra que apareció y desapareció, hizo que Raven dudara de su sinceridad. A pesar de la conversación y la confesión, no podía deshacerse de la sensación de que el mayor secreto aún no había sido revelado. Pasaron 2 semanas desde la confesión de Ken. Raven pensó que después de su conversación la situación cambiaría, pero las mejoras fueron insignificantes. Ken ya no fingía ir al trabajo. Hablaba abiertamente de sus intentos por encontrar un nuevo empleo, pero por lo demás seguía igual de cerrado y distante. Ella lo veía pasar horas frente al ordenador, buscando sitios web con ofertas de trabajo, pero no había entusiasmo en sus acciones, solo el cumplimiento mecánico de lo necesario. Por las tardes discutían el presupuesto familiar, buscando formas de reducir los gastos. Raven sugirió que se dieran de baja de la televisión por cable, que se pasaran a una tarifa más barata para los teléfonos móviles y que cocinaran en casa en lugar de comprar comida preparada. Ken estaba de acuerdo con todas sus propuestas, pero de forma indiferente,
como si los problemas que discutían no le concernieran directamente. Esa mañana, Raven se despertó con el sonido del teléfono. Ken dormía a su lado, con la cara hundida en la almohada. Ella se levantó con cuidado de la cama y cogió el auricular. «¿Señora Evermore? ¿Raven Evermore?», preguntó una voz masculina formal. «Sí, soy yo», respondió ella, saliendo del dormitorio al pasillo para no despertar a su marido. «Soy Archer Drake, del Milwaukee National Bank. Llevamos varios días intentando ponernos en contacto con usted. No ha respondido a nuestras cartas ni a nuestros correos electrónicos». «¿Qué cartas?». Raven frunció el ceño. No había recibido ninguna carta del banco, salvo el aviso de pago atrasado de la tarjeta de crédito de Ken hacía varias semanas. «Avisos de pago atrasado de su préstamo, señora Evermore. Ya lleva 2 meses de retraso». «Debe de ser un error», dijo Raven con seguridad. «No tengo ningún crédito en su banco, solo una tarjeta de crédito y una cuenta de ahorros». Se hizo el silencio al otro lado de la línea, luego se oyó una tos. «Señora Evermore, en nuestro sistema hay un registro de un préstamo de $470,000 que se le concedió hace 6 meses. Usted es también coprestataria de este préstamo junto con Fletcher Evermore». Raven sintió cómo se le helaba todo por dentro. «¿$470,000? ¿Coprestataria con Fletcher?». «Es imposible», susurró. «Nunca he pedido un crédito así, ni he firmado ningún documento como coprestataria». «Tenemos todos los documentos necesarios con su firma, señora Evermore», dijo Archer Drake con voz más tensa. «El préstamo se concedió para el desarrollo del negocio Evermore Family Restore, propiedad de Fletcher Evermore, el taller de su hermano Ken, el negocio familiar, y su nombre aparece en el contrato de préstamo sin su conocimiento». «Debe tratarse de un error», repitió Raven, aunque ya se daba cuenta de que no se trataba de un error. «Iré a la sucursal del banco hoy mismo. Tengo que aclarar esto. La esperamos, señora Evermore. Debe traer consigo documentos que acrediten su identidad y copias del contrato de crédito». «Por supuesto», respondió mecánicamente y colgó el teléfono. Raven se quedó en el pasillo, tratando de asimilar lo que acababa de oír. Un crédito a su nombre, $470,000, sin su conocimiento. Ken salió del dormitorio, bostezando y estirándose. «¿Quién ha llamado tan temprano?». Raven lo miró como si lo viera por primera vez. ¿Cuántas mentiras más se escondían detrás de su rostro cansado? «Del banco». Su voz sonaba inquietantemente tranquila. «Sobre un préstamo de $470,000 a mi nombre. Soy cofirmante junto con tu hermano Fletcher. Pero yo no sé nada de ese préstamo, Ken. Me pregunto por qué». Se le fue todo el color de la cara. Se quedó paralizado en la puerta como un delincuente pillado infraganti. «Raven, ¿puedo explicarlo?» «Oh, seguro que puedes». Su calma comenzó a dar paso a la ira. «¿Me vas a explicar cómo mi nombre apareció en un contrato de préstamo sin mi conocimiento? ¿Cómo falsificaron mi firma? Porque yo no firmé absolutamente nada». Ken dio un paso hacia ella, levantando las manos en un gesto conciliador. «Es una situación complicada. Iba a contártelo». «¿Cuándo?», estalló Raven. «Cuando el banco inicie el procedimiento de ejecución. Cuando nos echen de casa. O cuando me arresten por fraude». «Nadie va a arrestarte». Ken se frotó la cara con las manos. «Escucha, sentémonos y hablemos con calma». «¿Tranquila?». Ella soltó una risa nerviosa. ¿Quieres que esté tranquila sabiendo que mi marido y su hermano han pedido un préstamo de $500,000 a mi nombre sin mi consentimiento? Era por el negocio de Fletcher, comenzó a explicar Ken. Se le presentó la oportunidad de ampliar el taller y alquilar un local en el centro de la ciudad, pero el banco no le concedía el préstamo sin una balista con un buen historial crediticio. «¿Y decidisteis utilizarme?». Raven cruzó los brazos sobre el pecho. «Sin preguntarme, sin discutirlo. Íbamos a decírtelo». Ken parecía un animal acorralado.
Pero primero queríamos que el negocio se estabilizara. Fletcher prometió que podría pagar el préstamo sin problemas, y luego perdí mi trabajo y todo se complicó. Raven se dio cuenta de repente de que necesitaba una prueba de sus palabras, no para el banco, sino para ella misma, por si acaso había un juicio. Volvió al dormitorio, fingiendo que quería vestirse. En realidad, cogió el teléfono y encendió la grabadora. Luego se guardó el teléfono en el bolsillo de la bata y volvió al pasillo. «¿Cuánto tiempo lleváis sin pagar el préstamo?», preguntó. «2 meses», admitió Ken. «Pero Fletcher promete que pronto recibirá el pago de un pedido importante y podrá hacer el pago». «¿Y dónde están los documentos? ¿Las copias del contrato?». Raven quería que todos los detalles quedaran registrados. Ken apartó la mirada. «En la caja fuerte, en el garaje. Enséñamela». A regañadientes la llevó al garaje, abrió una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. La combinación era la fecha de su boda, lo único que permanecía inalterable en su matrimonio, y sacó una carpeta con los documentos. Raven revisó los papeles. Su firma aparecía en cada página, una falsificación tan hábil que era casi imposible de distinguir de la original. «¿Quién ha falsificado mi firma? ¿Tú o Fletcher?». «Fletcher», Ken bajó la cabeza. «Siempre ha copiado bien la letra». «¿Y tú le has dejado hacerlo?». Raven estaba conmocionada por la traición. «¿Has dejado que tu hermano falsificara la firma de tu mujer en un contrato de préstamo?». «Tiene 3 hijos, Raven», levantó la voz Ken. «Su negocio es la única fuente de ingresos para toda la familia. Sin ese préstamo, se arruinaría». «¿Y ahora me arruinaré yo en su lugar?». Raven cerró la carpeta. «Puedo perder mi casa, mi reputación, todo por vuestro fraude». «No es un fraude», replicó Ken, aunque su voz no sonaba muy segura. «Teníamos pensado pagarlo todo a tiempo. Nadie tenía por qué salir perjudicado». «Pero yo ya he salido perjudicada», dijo Raven en voz baja. «Has traicionado mi confianza, Ken. Por tu hermano, por su negocio, has sacrificado a tu mujer». Volvieron a la casa. Raven se sentó a la mesa de la cocina, todavía apretando la carpeta con los documentos. Ken se movía nerviosamente de un pie a otro, esperando sus siguientes palabras. «¿Y ahora qué va a pasar?», preguntó finalmente. «Iré al banco», dijo Raven con determinación. «Les diré la verdad, que mi firma es falsa, que yo no di mi consentimiento para este préstamo». «No», exclamó Ken, presa del pánico. «Pueden arrestar a Fletcher por falsificación de documentos. ¿Quieres enviarlo a la cárcel?». «Quiero protegerme», respondió Raven. «¿Por qué debería preocuparme por las consecuencias para Fletcher cuando ni tú ni él se preocuparon por las consecuencias para mí? Porque tiene 3 hijos, Raven. Piensa en ellos». «Su padre debería haber pensado en ellos antes de cometer un fraude», dijo ella con dureza. «Y tú también deberías haber pensado en mí, tu esposa, antes de permitirlo». Ken se dejó caer en una silla frente a ella. «¿Qué puedo hacer para arreglar esto?». «No sé si se puede arreglar», respondió Raven con sinceridad. «No te reconozco, Ken. El hombre con el que me casé nunca habría hecho algo así». «Soy el mismo hombre», dijo él en voz baja. «Solo me he liado. Quería ayudar a mi hermano, salvar el negocio familiar». «¿A costa de nuestra familia?», preguntó Raven. «¿A costa de nuestra confianza?». Se quedaron sentados en silencio. Fuera empezaba a llover. Las gotas golpeaban el alféizar de la ventana como si estuvieran contando los segundos que le quedaban a su matrimonio. «¿Y si encontramos la manera de pagar el préstamo?», sugirió Ken finalmente. «Aceptaré cualquier trabajo, haré horas extras. Fletcher venderá parte del equipo, recortará gastos». $470,000, Ken, le recordó Raven. «No es una cantidad que se pueda devolver rápidamente trabajando de camarero o vendedor, y mientras tanto, los intereses seguirán aumentando». «Pero si denunciamos el fraude, Fletcher irá a la cárcel», repitió Ken. «Y yo probablemente también, como cómplice».
Raven se dio cuenta de que él no estaba preocupado por ella ni por su matrimonio, sino por sí mismo y por su hermano. Este descubrimiento fue como una bofetada. ¿Es eso lo único que te preocupa? ¿Qué pasará contigo y con Fletcher? ¿Y yo qué? ¿Has pensado en lo que será de mí? Claro que pienso en ti, exclamó Ken. Siempre pienso en ti. No es verdad, dijo Raven con calma, sintiendo un extraño alivio por la claridad de la situación. Si pensaras en mí, no estaríamos en esta situación. Se levantó de la mesa y se fue al dormitorio a cambiarse. Ken la siguió. ¿A dónde vas?, preguntó él. Al banco, respondió Raven sacando ropa del armario, y luego al abogado. ¿Al abogado? En la voz de Ken se notaba el pánico. ¿Para qué necesitas un abogado? Para defender mis intereses en esta situación. Ella se volvió hacia él. Y para iniciar los trámites de divorcio. ¿Divorcio? Ken parecía atónito, como si esa palabra le hubiera pillado por sorpresa. ¿Quieres divorciarte por eso? ¿Por eso?, repitió Raven con amargura. Lo dices como si fuera una discusión sin importancia, y no la traición a todo lo que había construido nuestro matrimonio. Me has mentido, Ken. Has permitido que falsificaran mi firma en los documentos. Has puesto en peligro mi futuro financiero, mi reputación, mi libertad. Y me preguntas si quiero divorciarme por aspecines. Podemos arreglarlo todo, dijo con voz desesperada. Dame una oportunidad para arreglar las cosas. ¿Cómo?, preguntó Raven. ¿Cómo vas a recuperar la confianza que has destruido? Ken no respondió. Se quedó de pie en medio del dormitorio con los hombros caídos, como si soportara todo el peso de lo que había hecho. Raven siguió vistiéndose, tratando de no mirarlo. Cada movimiento le costaba, como si su cuerpo se resistiera a la decisión que había tomado su mente. No puedes irte así, dijo Ken por fin. Sigues siendo copropietaria del préstamo. El banco te exigirá que pagues. Lo sé, respondió Raven, y por eso primero iré al banco y denunciaré la falsificación de los documentos. No, Ken la agarró del brazo. Escucha, encontraré la manera de pagar ese préstamo. Hablaré con Fletcher, venderemos parte del equipo, conseguiremos otro encargo. Suéltame, dijo Raven con voz gélida. Él soltó su mano inmediatamente, como si su piel le quemara. Lo siento, murmuró Ken. Es solo que no quiero perderte. Ya me has perdido, respondió Raven en voz baja. En el momento en que decidiste que tu hermano era más importante que nuestro matrimonio. Eso no es cierto, exclamó Ken. Tú eres lo más importante en mi vida. Demuéstralo, dijo ella, abrochándose la blusa y volviéndose hacia él. Demuéstrame que yo soy más importante. ¿Cómo? Ven conmigo al banco, cuéntales la verdad sobre lo que pasó, asume la responsabilidad de tus actos. Ken se quedó en silencio, como si se enfrentara a un dilema irresoluble. No puedo hacerle eso a Fletcher, susurró finalmente. Es mi hermano. Y yo soy tu mujer, respondió Raven. Lo era. Terminó de vestirse, cogió el bolso y se dirigió hacia la puerta del dormitorio. Ken le cerró el paso. Espera, al menos hablemoslo otra vez. Quizá haya otra salida. Ya lo tengo todo decidido, Ken. Pero no puedes marcharte así. Su voz adquirió un tono histérico. El préstamo está a tu nombre, tú lo pagarás. Raven se quedó paralizada. Aquellas palabras, pronunciadas con tanta crueldad, la golpearon físicamente. En ese momento, se dio cuenta de que el teléfono seguía grabando la conversación. En silencio, lo sacó del bolsillo, detuvo la grabación y le mostró la pantalla a Ken. Su rostro se puso blanco como un lienzo. ¿Has estado grabando nuestra conversación? Sí, respondió Raven con sencillez. Para proteger mis intereses. No puedes usar eso en mi contra, exclamó Ken, presa del pánico. Es una conversación privada. Es la prueba de que no di mi consentimiento para solicitar el préstamo, dijo Raven con calma.
Y ahora tengo tu confesión. Ella lo rodeó y salió del dormitorio. Ken corrió tras ella. Raven, espera. No era eso lo que quería decir. Estaba enfadado, no controlaba mis palabras. No, Ken. Ella se detuvo en la puerta de entrada. Por primera vez en mucho tiempo has sido completamente sincero. Tú pagarás el préstamo, hasta luego. Eso es lo que realmente piensas. ¿Y sabes qué? No lo haré. Ese préstamo no es mi responsabilidad. Y tú tampoco eres mi responsabilidad. Raven abrió la puerta y salió a la lluvia sin mirar atrás. Se metió en el coche. Dejó el teléfono con la conversación grabada en el asiento del copiloto y arrancó. Por el retrovisor vio a Ken de pie en el umbral de su casa, un hombre confundido y asustado al que una vez había amado. Al salir a la carretera, Raven sabía que no volvería a esa casa como esposa. Quizás volvería para recoger sus cosas, pero nada más. Su matrimonio con Ken había terminado en el momento en que él pronunció la frase «El crédito lo pagarás tú, por ahora». Esas palabras fueron el último golpe a lo que quedaba de su relación. Condujo por las calles de Milwaukee, mojadas por la lluvia, hasta el edificio del banco, y luego pensaba ir a ver a un abogado. Raven no sabía lo que le esperaba, pero estaba segura de una cosa: no volvería a permitir que nadie traicionara su confianza. La sala del tribunal era más pequeña de lo que Raven había imaginado. En los 3 meses transcurridos desde que dejó a Ken, había imaginado muchas veces ese día: techos altos, columnas de mármol, cientos de ojos fijos en ella. La realidad resultó ser mucho más prosaica: una pequeña sala con bancos de madera, moqueta desgastada y olor a material de oficina. Raven estaba sentada junto a su abogado, Grayson Titus, un hombre canoso de 59 años con ojos atentos y una corbata siempre desatada. Cuando ella acudió a su oficina por primera vez, 3 meses atrás, con la grabación de la conversación con Ken y la historia del préstamo, Titus la escuchó atentamente, sin interrumpirla ni una sola vez. «Es desagradable, pero no desesperado», le dijo entonces, y se hizo cargo de su caso. Al otro lado de la sala estaba Ken con su abogada, una mujer joven con una expresión profesionalmente imperturbable. Raven intentaba no mirar en su dirección, pero de vez en cuando se cruzaba con la mirada de Ken, tensa, casi suplicante. Ella apartaba la vista. Tras la visita al banco y la denuncia por falsificación de firma, se inició una investigación. Fletcher se enfrentaba a un cargo de fraude, pero Raven, para sorpresa de Ken, no insistió en que se le procesara penalmente. En su lugar, aceptó un acuerdo extrajudicial por el que Fletcher reconocía la falsificación de documentos, pero evitaba la cárcel a cambio de vender parte de los activos del taller para pagar el préstamo. No era una solución ideal, pero permitía a los hijos de Fletcher evitar la devastadora experiencia de su padre en la cárcel. «Todos de pie, comienza la sesión», anunció el alguacil. El juez Oliver Montgomery entró en la sala. Un hombre alto de 60 años, de mirada penetrante y reputación impecable como servidor de la ley, justo pero impredecible. Raven apretó los puños con nerviosismo. Titus le tocó suavemente la mano como diciendo: «Todo irá bien». «Siéntense», dijo el juez ocupando su lugar. Caso número 238 y 25 sobre la disolución del matrimonio entre Raven Huntington Evermore y Kenneth Evermore. La vista comenzó con las formalidades. Los abogados se presentaron y expusieron las posiciones de sus clientes. Titus habló con calma y seguridad, exponiendo los hechos sin dramatismos. 6 años de matrimonio, sin hijos, bienes gananciales, motivo del divorcio. Imposibilidad de continuar con el matrimonio debido a la ruptura de la confianza. La abogada de Ken, que se presentó como Vanessa Calderón, intentó suavizar la situación, subrayando que su cliente no había actuado con mala intención, sino con el deseo de ayudar a su hermano y que se arrepentía de sus actos.
Insinuó la posibilidad de una reconciliación entre las partes si el tribunal concedía a los cónyuges tiempo para restablecer su relación. Señora Huntington Evermore, se dirigió el juez a Raven cuando terminaron las declaraciones preliminares. ¿Afirma usted que su marido y su cuñado solicitaron un préstamo a su nombre sin su conocimiento, falsificando su firma? Sí, señoría, respondió Raven, esforzándose porque su voz sonara firme. ¿Y tiene pruebas de ello? Titus se levantó. Sí, su señoría. Tenemos una grabación de una conversación en la que el señor Evermore reconoce de hecho la falsificación de documentos y su complicidad en ello. Protesto, exclamó Calderón. Esa grabación se realizó en secreto, sin el conocimiento de mi cliente, lo que podría violar su derecho a la intimidad. En el estado de Wisconsin, la grabación de una conversación es admisible en un tribunal si al menos una de las partes conocía el hecho de la grabación, señaló Titus con calma. Mi clienta sabía que la conversación estaba siendo grabada. El juez asintió. Se rechaza la objeción. El tribunal desea escuchar la grabación. Raven sintió cómo se le contraía el estómago por la tensión nerviosa. Echó un rápido vistazo a Ken, que estaba sentado mirando al frente, con expresión de resignación en el rostro. Titus se acercó al juez y le entregó la memoria USB con la grabación. Se hizo el silencio en la sala cuando comenzó la reproducción. Al principio se oyeron sus voces, una tensa conversación sobre el préstamo, la falsificación de la firma, que Ken lo sabía todo y había permitido a su hermano utilizar el nombre de Raven sin su consentimiento. Y luego se escuchó la frase que lo cambió todo. Pero no puedes irte así. El crédito está a tu nombre. Tú lo pagarás, ya verás. En la sala del tribunal se hizo un silencio tal que se podía oír el crujido de un asiento bajo uno de los espectadores. Ken estaba sentado con la cabeza gacha, los hombros caídos y el rostro tan pálido como si le hubieran sacado toda la sangre. Cuando terminó la grabación, el juez se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Señor Evermore, ¿confirma que es su voz la que se oye en la grabación? Ken levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos como si no hubiera dormido en varias noches. Sí, su señoría. Pero yo no quería decir... Al tribunal no le interesan sus excusas en este momento, lo interrumpió el juez. ¿Confirma que sabía que su esposa había falsificado su firma en el contrato de préstamo? Sí, dijo Ken en voz apenas audible. ¿Y era consciente de que se trataba de un delito potencialmente penal? Yo no lo pensé en esos términos, dijo Ken, completamente abatido. Solo quería ayudar a mi hermano. El juez se volvió a poner las gafas y tomó nota en sus papeles. Teniendo en cuenta las pruebas presentadas, el tribunal puede considerar la posibilidad de remitir el caso a la Fiscalía para su posible enjuiciamiento penal. Sin embargo, según tengo entendido, la señora Huntington Evermore ha preferido no presentar cargos penales, ¿es así? Así es, su señoría, confirmó Titus. Mi clienta ha aceptado un acuerdo extrajudicial con el hermano del señor Evermore, por el que éste reconoce el hecho de la falsificación, pero evita la persecución penal a cambio de la venta de parte de sus activos para saldar el préstamo. ¿Por qué?, preguntó directamente el juez, dirigiéndose a Raven. ¿Por qué ha decidido no perseguirlo penalmente? Raven respiró hondo. Había llegado el momento que tanto había esperado y temido a la vez. Titus le había advertido que le harían esa pregunta y le había aconsejado que hablara con el corazón. Fletcher tiene 3 hijos pequeños, su señoría, comenzó, tratando de hablar con calma, aunque su corazón latía con fuerza. El mayor solo tiene 7 años. No deben crecer sabiendo que su padre está en la cárcel. No deben sufrir por los errores de los adultos. La sala volvió a quedar en silencio. Incluso el juez parecía impresionado por su respuesta. ¿Entiende que puede estar asumiendo una carga financiera considerable?, preguntó él. Sí, señor juez,
respondió Raven mirando directamente al juez. Pero he tomado una decisión. ¿Qué decisión, señora Huntington Evermore?, precisó el juez. Raven se puso de pie. Sentía la mirada de Ken clavada en su espalda, pero no se volvió. Pagaré ese préstamo, señor juez. Su voz sonaba tranquila y decidida, aunque por dentro todo temblaba. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Calderón y Ken intercambiaron miradas de desconcierto. Incluso Titus, que conocía sus intenciones, se tensó ligeramente. Habían discutido esta decisión durante largas tardes y él había intentado disuadirla, proponiéndole otras opciones. Una decisión interesante, comentó el juez. ¿Puedo preguntar por qué? Raven respiró hondo. Había esperado este momento durante 3 meses. Había ensayado estas palabras frente al espejo, en el coche, tumbada en la cama durante noches de insomnio. No lo hago por Ken, dijo, y la sala se quedó tan silenciosa que se podía oír el tic-tac del reloj de pared. Ni siquiera por Fletcher. Lo hago por sus hijos, 3 niños que quieren a su padre y no entienden por qué los adultos a veces hacen cosas tan horribles. Hizo una pausa para reunir fuerzas. Fletcher se equivocó al falsificar mi firma. Ken se equivocó al permitirle hacerlo y al ocultármelo. Pero los hijos de Fletcher no tienen la culpa de nada. No deben perder su hogar, su estabilidad, por la irresponsabilidad de su padre y su tío. Raven sintió un nudo en la garganta, pero controló sus emociones. En otro tiempo soñaba con tener hijos, señoría. La vida ha sido diferente, pero creo que todos los niños merecen la oportunidad de tener una infancia feliz. Si mi acto ayuda al menos a 3 niños a conservar su familia, su hogar y a su padre a su lado, estoy dispuesta a asumir esa carga. En la sala del tribunal se hizo un silencio absoluto. Raven vio que el juez se quitaba las gafas y se frotaba los ojos con un movimiento rápido e imperceptible que, sin embargo, no pasó desapercibido para ella. Se decidió a volverse y mirar a Ken. Sus miradas se cruzaron por primera vez en toda la sesión. Su rostro expresaba una mezcla de sorpresa, vergüenza y un sentimiento nuevo, tal vez la tardía comprensión de la magnitud de su traición. Raven vio cómo sus labios pronunciaban en silencio, «Lo siento», pero ella se limitó a apartar la mirada. Era demasiado tarde para disculparse. «Es una postura muy noble, señora Huntington Evermore», dijo finalmente el juez, «pero quiero asegurarme de que comprende plenamente las consecuencias de esta decisión. Se trata de una suma de $470,000 más intereses». «Lo entiendo, su señoría», confirmó Raven. «Mi abogado y yo hemos elaborado un plan para saldar el préstamo. Fletcher ha vendido parte del equipo y ha realizado el primer pago importante. He acordado con el banco la reestructuración del importe restante. Llevará años, pero lo conseguiré». «¿Y el señor Evermore?», preguntó el juez, dirigiéndose a Ken. «¿Cuál es su papel en la devolución de este préstamo?». Ken se levantó, con las manos visiblemente temblorosas. «Yo estoy dispuesto a asumir toda la responsabilidad, señoría. Encontraré trabajo, devolveré hasta el último centavo». «No», dijo Raven con firmeza, interrumpiéndole. «No quiero tener ninguna relación financiera con él después del divorcio, ni pagos conjuntos, ni obligaciones. Una ruptura total». Ken parecía como si le hubieran dado un golpe. Abrió la boca para decir algo, pero su abogada le puso la mano en el hombro, deteniéndole. «En ese caso», dijo el juez, «en la división de bienes, este préstamo se considerará una obligación de la señora Huntington Evermore, por decisión voluntaria de ésta. Señor Evermore, entiende que, en esta situación, el tribunal podría obligarle a hacerse responsable de este préstamo, teniendo en cuenta las circunstancias en las que se obtuvo». «Sí, su señoría». Ken parecía completamente abatido. «¿Y está usted de acuerdo con la decisión de su esposa?». Ken dudó, mirando a Raven con desesperación en los ojos. «Si eso es lo que ella quiere, sí». «Muy bien»,
dijo el juez haciendo otra anotación. Pasemos ahora a la cuestión de la división de los bienes adquiridos conjuntamente. La siguiente hora se dedicó a discutir los detalles técnicos. ¿Quién se quedaría con la casa? Raven renunció a su parte a cambio de quedar totalmente libre de otras obligaciones conjuntas. ¿Cómo se dividirían las cuentas bancarias y otros activos? Titus prestó atención a cada detalle, defendiendo los intereses de Raven, pero ella a menudo aceptaba las propuestas de la parte contraria, deseando terminar cuanto antes con el proceso y empezar una nueva vida. Cuando se resolvieron todos los trámites, el juez anunció un receso para preparar la decisión final. Raven salió al pasillo sintiendo un extraño vacío en su interior. Titus se quedó en la sala, discutiendo algo con el secretario judicial. Raven. Ella se dio la vuelta y vio a Ken, de pie a pocos pasos de ella, sin abogado, sin la máscara protectora de la indiferencia, simplemente un hombre que había perdido todo lo que era importante para él. «No, Ken», dijo ella en voz baja. «Simplemente no. ¿Por qué haces esto?» Su voz denotaba incomprensión. «¿Por qué te haces responsable del préstamo? Podrías haber obligado a Fletcher y a mí a pagarlo durante el resto de nuestras vidas. Tienes todo el derecho a hacerlo». «Hago lo que creo que es correcto», respondió Raven. «No por ti ni por Fletcher, sino por sus hijos». «Podrían ser tus sobrinos», dijo Ken en voz baja. «Si hubiéramos...» «Si no me hubieras traicionado», lo interrumpió ella. «Si no hubieras antepuesto los intereses de tu hermano a nuestro matrimonio, si no le hubieras permitido falsificar mi firma, si simplemente hubieras hablado conmigo en lugar de mentirme durante meses». Ken bajó la mirada. «Sé que cometí un error imperdonable, pero todos estos años juntos no significan nada». «Sí que significan», respondió Raven en voz baja. «Por eso duele tanto, Ken. Por eso no puedo perdonarte». «He cambiado», dijo con voz desesperada. «Estos 3 meses. He reflexionado mucho. He encontrado trabajo. He empezado a ir al psicólogo. Me alegro por ti», dijo Raven con sinceridad. «De verdad. Pero eso ya no es para mí, Ken. Es para ti y para tu futuro, que será sin mí. Por favor». Dio un paso hacia ella. «Dame otra oportunidad». «No», respondió Raven con firmeza. «La confianza se ha roto, Ken. Ya no puedo mirarte sin recordar tus palabras. Tú pagarás el crédito por ahora. Ya no puedo creer en lo que dices ni buscar un significado oculto, segundas intenciones. Esto no es un matrimonio, es una prisión. Y yo elijo la libertad». Titus apareció en el pasillo. «Raven, es hora de volver. El juez está listo para dar a conocer su decisión». Ella asintió con la cabeza, lanzando una última mirada a Ken. «Adiós». Al regresar a la sala del tribunal, Raven ocupó su lugar. Sentía una extraña calma, como si la conversación con Ken hubiera puesto punto final a su relación, incluso antes de la decisión oficial del tribunal. Cuando el juez regresó y todos se pusieron de pie, Raven notó que la mirada de Montgomery se detuvo en ella un poco más de lo habitual. Había algo parecido al respeto en sus ojos. «Siéntense», dijo el juez y comenzó a leer su veredicto. El divorcio se concedía por incompatibilidad irreconciliable. Los bienes se dividían según lo acordado. El crédito se reconocía oficialmente como obligación personal de Raven por su consentimiento voluntario. Ken no tenía derecho a exigirle una pensión alimenticia ni ningún otro tipo de ayuda económica en el futuro. Sin embargo, añadió el juez, dejando a un lado el documento oficial, el tribunal considera necesario señalar lo siguiente. Señor Evermore, sus acciones han causado un daño irreparable a su matrimonio y a la confianza de su esposa. En circunstancias normales, el tribunal podría obligarle a asumir la responsabilidad financiera total del crédito obtenido de forma fraudulenta.
El hecho de que la señora Huntington Evermore asuma voluntariamente esta carga por el bien de los hijos de su hermano dice mucho de sus excepcionales cualidades morales. Espero que sea consciente de la magnitud de su gesto y que aprenda la lección correspondiente. Ken permaneció inmóvil, con el rostro blanco como la cal. Señora Huntington Evermore, se dirigió el juez a Raven. El tribunal respeta su decisión y sus motivos. Sin embargo, quiero recordarle que, si en el futuro las circunstancias cambian y decide reconsiderar su postura con respecto al préstamo, la ley estará de su parte. Gracias, su señoría, respondió Raven, pero no cambiaré mi decisión. El juez asintió. En tal caso, la decisión del tribunal de disolver el matrimonio entre Raven Huntington Evermore y Kenneth Evermore entra en vigor en el momento de su firma. Se levanta la sesión. El golpe del martillo del juez sonó como el acorde final de su matrimonio. Raven exhaló, sintiendo cómo la tensión de los últimos meses comenzaba a desaparecer. Era libre, tanto de Ken como de las mentiras que rodeaban su relación. Titus le puso la mano en el hombro. ¿Estás bien? Sí, respondió ella, y por primera vez en mucho tiempo era verdad. Estoy bien. Al salir de la sala del tribunal, Raven no miró atrás hacia Ken. Solo miraba hacia adelante, sabiendo que, a pesar de la pesada carga financiera que tenía que soportar, la libertad valía la pena. No tanto la libertad de Ken, sino la libertad de ser ella misma. Una persona que cumple su palabra incluso cuando los demás le fallan. Una persona que hace lo que cree que es correcto, aunque sea difícil. En los escalones del tribunal, Raven se detuvo y respiró profundamente el aire fresco del otoño. Comenzaba una nueva etapa de su vida, complicada, llena de pruebas, pero completamente suya. Ken estaba sentado en el borde de la cama, en el dormitorio vacío de la antigua casa familiar, mirando la foto que se habían hecho el día de su boda. Raven sonreía con un vestido blanco y los rayos del sol reflejándose en su cabello. Él estaba a su lado, tan seguro de sí mismo, tan feliz, sin sospechar que 6 años después lo perdería todo por su propia estupidez. Habían pasado 3 semanas desde aquel fatídico día en el tribunal. 3 semanas durante las cuales apenas había salido de casa, sumido en la desesperación y en una tardía toma de conciencia. Las palabras del juez resonaban en sus oídos. El hecho de que la señora Huntington Evermore asuma voluntariamente esta carga por el bien de los hijos de su hermano dice mucho de su excepcional integridad moral. Y sus propias palabras, grabadas en una grabadora y reproducidas en la sala del tribunal. El crédito lo pagarás tú, por ahora. ¿Cómo pudo decir algo así? ¿Cómo pudo ser tan cruel con la mujer a la que juró amar y proteger? El teléfono sonó, sacando a Ken de su autocompasión. Fletcher. Hola. La voz de su hermano sonaba insegura con un tono de culpa. ¿Cómo estás? Como siempre, respondió Ken dejando a un lado la foto. ¿Y tú? ¿Cómo están los niños? Bien, siguió una pausa. Ken, tenemos que hablar. Llegaré en 1 hora. Ken no puso objeciones. Después del juicio, él y su hermano apenas se habían comunicado. Era demasiado difícil mirarse a los ojos sabiendo que con sus acciones habían destruido la vida de Raven. Exactamente 1 hora después, Fletcher estaba sentado frente a Ken en la mesa de la cocina. Su hermano menor parecía demacrado, con ojeras, pero decidido. He vendido el taller, dijo sin preámbulos. Todo, por completo. ¿Qué? Ken estaba atónito. Pero es el negocio de nuestro padre, el negocio familiar. ¿Y qué? Fletcher sonrió con amargura. ¿Qué sentido tiene aferrarse a la herencia familiar si por ella hemos perdido algo mucho más valioso? Tu matrimonio, tu felicidad, la dignidad de nuestra familia. Ken se quedó callado. En efecto, ¿qué sentido tenía? Ya he transferido el dinero de la venta a la cuenta del banco, continuó Fletcher.
Eso cubre aproximadamente la mitad de la deuda. Para el resto, he encontrado trabajo, no como restaurador, claro, pero jefe de taller en una fábrica de muebles tampoco está mal. Te daré la mitad de mi sueldo cada mes. Raven no aceptará ese dinero, dijo Ken en voz baja. Ella declaró ante el tribunal que se haría cargo del préstamo, por completo. Lo sé, asintió Fletcher. Por eso lo transferí directamente al banco como pago parcial del préstamo. No podrá hacer nada. El dinero ya está ingresado. Ken miró a su hermano con sorpresa. ¿Cuándo se había vuelto tan decidido? ¿Y Amelia? ¿Los niños? Amelia me ha apoyado, respondió Fletcher. Nos hemos mudado a un piso más pequeño. A los niños no les gusta, pero les he explicado que tenemos que arreglar el gran error que cometimos con el tío Ken. ¿Se lo has contado? Ken estaba conmocionado. No con detalles, claro, negó Fletcher con la cabeza. Pero sí, les dije que habíamos tratado mal a la tía Raven y que ahora teníamos que arreglarlo todo. Lo entendieron a su manera. Ken suspiró. No sé si se puede arreglar lo que hemos hecho. Raven no quiere verme. No me refiero a tu matrimonio, dijo Fletcher con dureza. Está destrozado y tienes que aceptarlo. Me refiero a aliviarle, al menos en parte, la carga financiera que le hemos impuesto. Las palabras de su hermano eran una dolorosa verdad. Su matrimonio estaba realmente destrozado y ninguna disculpa podría recomponer una relación rota. Pero, ¿podría al menos ayudar a Raven de alguna manera? ¿Aliviar un poco la carga que había asumido por generosidad? ¿Qué debo hacer, Fletch? Por primera vez en muchos años, Ken pidió consejo a su hermano. Lo mismo que yo, respondió Fletcher sin dudar. Encontrar un trabajo cualquiera y enviar dinero al banco para pagar el préstamo, sin pedir permiso, sin esperar agradecimiento, simplemente hacer lo que debía. Esa misma noche, Ken envió decenas de currículos a todo tipo de puestos, desde gerente de oficina hasta vigilante nocturno. Estaba dispuesto a aceptar cualquier trabajo con tal de empezar a pagar su deuda, no solo la financiera, sino también la moral. Al mismo tiempo, Raven comenzaba una nueva vida. Tras el divorcio, alquiló un pequeño apartamento cerca de la tienda de muebles donde trabajaba. El tiempo que ahorraba en el trayecto le permitía hacer turnos extra, y un ascenso a jefa de departamento le supuso un aumento de sueldo. El sábado por la mañana, al revisar el correo, Raven encontró una carta del banco. Al abrir el sobre, leyó con sorpresa que se había realizado un pago importante en la cuenta del préstamo, que salda casi la mitad de la deuda. En el remitente ponía Fletcher Evermore. Su primer impulso fue llamar al banco y rechazar el dinero, pero, después de pensarlo, Raven decidió aceptarlo. Al fin y al cabo, era dinero de Fletcher, y él tenía derecho a disponer de él como quisiera. Si había decidido enmendar en parte su error, que así fuera. Más tarde ese mismo día, se reunió con Mary Beth en su cafetería favorita, la Cafetera Azul. «Tienes mejor aspecto», comentó su amiga, estudiando atentamente su rostro. «¿Más tranquila?» «Me siento más tranquila», admitió Raven removiendo su café con leche. «Es como si me hubiera quitado un peso de encima». ¿Un peso de $470,000? Mary Beth levantó una ceja con escepticismo. «No parece un alivio». «No se trata del dinero», negó Raven con la cabeza. «Se trata de la claridad. Antes vivía en una nube, sin entender lo que estaba pasando, por qué Ken se estaba alejando, qué estaba ocultando. Ahora todo es transparente. Sí, tengo una deuda, pero es una elección consciente, no el resultado del engaño de otra persona». Mary Beth inclinó la cabeza pensativa. ¿Y no te enfada en absoluto tener que pagar por sus maquinaciones? «Claro que me enfada», respondió Raven con sinceridad, «pero la ira solo me destruye a mí misma. Además, hoy he recibido una carta del banco. Fletcher ha hecho un pago importante». «¿En serio?», se sorprendió Mary Beth. «¿Y lo has aceptado?» «Sí», asintió Raven.
Es justo que él asuma parte de la responsabilidad, y a mí me ayuda. Hablaron durante mucho tiempo, sobre el trabajo de Raven, sobre la nueva casa que planeaba comprar en unos años, sobre los cursos de administración de empresas a los que se había inscrito en la universidad local. En su voz aparecieron nuevos matices, confianza y una tranquila determinación que antes no tenía. «Has cambiado», comentó Marybeth al final de la reunión. «En el buen sentido. ¿Te has vuelto más fuerte?» «Simplemente he dejado de tener miedo», sonrió Raven. «Lo peor ya ha pasado y he descubierto que puedo superarlo». Pasaron los meses. Raven se sumergió en el trabajo y los estudios, hizo planes para el futuro en los que ya no había lugar para Ken. Ascendió en su carrera, pagó poco a poco el préstamo e incluso empezó a ahorrar pequeñas cantidades para abrir su propio negocio, un pequeño centro de desarrollo infantil con el que siempre había soñado. No sabía que Ken había conseguido 2 trabajos, uno durante el día en un servicio de reparto y otro por las tardes como vigilante en un almacén, y que cada mes enviaba la mayor parte de sus ingresos al banco para pagar su préstamo. No sabía que él le escribía cartas, decenas de cartas que nunca enviaba, en las que le pedía perdón, le contaba cómo había cambiado y cómo intentaba ser mejor. Un día, aproximadamente un año después del divorcio, Raven recibió un extraño mensaje del banco. El saldo pendiente del préstamo se había reducido considerablemente debido a pagos adicionales regulares de una fuente anónima. «No podemos revelar el nombre del pagador sin su consentimiento», le explicó el gerente del banco por teléfono. «Pero estos pagos se han realizado regularmente cada mes durante el último año». Raven no necesitaba más explicaciones. Sabía que era Ken. Esta idea le provocó sentimientos encontrados, gratitud por su ayuda, pero también una ligera irritación por el hecho de que él volviera a tomar decisiones que la afectaban sin pedirle su consentimiento. Sin embargo, en este caso las decisiones le favorecían, así que decidió no intervenir. Una noche, al volver del trabajo, Raven vio una figura familiar cerca de su casa. Ken. Tenía un aspecto diferente. Había adelgazado, tenía nuevas arrugas alrededor de los ojos, pero parecía más tonificado, como si hubiera perdido no solo peso, sino también algún tipo de carga interna. «Hola», dijo él con inseguridad cuando ella se acercó. «Hola», respondió Raven, sorprendida de no sentir ni ira ni dolor al ver a su exmarido, solo una ligera tristeza por lo que podría haber sido. «¿Qué haces aquí?» «Quería...» se atascó. «Quería decirte que ahora lo entiendo. Entiendo lo noble que fue tu gesto en el juicio, y lo bajo que era yo antes». Raven se quedó callada, esperando que continuara. «No te pido perdón», siguió Ken. «Sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que estoy intentando cambiar, convertirme en alguien que merezca al menos respeto, si no amor». «Lo sé», asintió Raven. «El banco me ha informado de pagos anónimos regulares». Ken parecía avergonzado. «No quería que pensaras que estaba intentando comprarte o que esperaba algo a cambio. Simplemente es lo correcto». «Gracias», dijo ella con sinceridad. «Me ayuda mucho». Se quedaron allí en silencio, 2 personas que en otro tiempo habían sido uno y ahora eran casi desconocidos. «He oído que te han ascendido», dijo Ken por fin. «Enhorabuena». «Gracias», asintió Raven de nuevo. «¿Y tú? ¿Cómo estás?» «Mejor que antes», sonrió débilmente. 2 trabajos, terapia con un psicólogo. Intento comprender cómo pude equivocarme tanto sobre lo que realmente importa». Raven vio en sus ojos un arrepentimiento sincero, pero también comprendió que sus caminos se habían separado definitivamente. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar por completo. «Tengo que irme», dijo ella con suavidad. «Buena suerte, Ken». «Y a ti». Dio un paso atrás, como si la dejara ir físicamente. «Te mereces lo mejor, Raven. Siempre lo has merecido».
Ella asintió y pasó junto a él hacia la casa. Una extraña sensación de plenitud la invadió, como si se hubiera cerrado el último gestal sin resolver, la última historia sin resolver. En casa, Raven se sentó a la mesa, sacó su portátil y abrió el archivo con el plan de negocio del centro infantil. Las cifras mejoraban cada mes. Si los pagos continuaban al mismo ritmo, en 2 o 3 años podría poner en marcha su negocio y hacer realidad el sueño de toda su vida. La vida continuaba, no como ella había planeado cuando se casó con Ken, pero quizás incluso mejor. En esta nueva vida era más fuerte, más sabia, más segura de sí misma y de sus decisiones. En la estantería había una foto de 3 niños, los hijos de Fletcher. Después del juicio, vinieron a visitarla varias veces con su madre, Amelia, que también quería disculparse y darle las gracias. Los niños no entendían toda la complejidad de las relaciones adultas, pero era evidente que querían a la tía Raven, que siempre los recibía con una sonrisa y nunca les mostraba el precio que había pagado por poder ver sus caras felices. A veces, Raven pensaba en cómo habría sido su vida si ella y Ken hubieran tenido hijos. Quizás habrían superado todas las dificultades por ellos. O, por el contrario, la traición habría sido aún más dolorosa sabiendo que también afectaba a los niños. Eran reflexiones sin sentido del tipo, ¿qué pasaría si...? La vida había sido como había sido, y ahora su tarea era seguir adelante, día tras día, construyendo el futuro que se merecía. Un día, unos 3 años después del divorcio, Raven recibió una carta del banco. Al abrirla, no podía creer lo que veían sus ojos. El crédito había sido pagado en su totalidad. El último pago importante había llegado de una fuente anónima, poniendo fin a su carga financiera. Junto con la carta había una nota escrita con una letra familiar. Es lo menos que podía hacer. Sé feliz, K. Raven dobló la carta y sonrió. No sentía amor por Ken. Esos sentimientos se habían extinguido hacía mucho tiempo. Pero había algo más, una especie de respeto por el hombre que había encontrado la fuerza para corregir un error, aunque fuera irreparable para su relación. Esa noche llamó a la agencia inmobiliaria y concertó una cita. Había llegado el momento de buscar un local para el centro infantil. Su sueño por fin podía hacerse realidad. Un mes después, de pie en el local vacío del futuro centro, Raven sintió una extraña paz. La vida había dado un giro inesperado y, tras pasar por la traición, el dolor y el perdón, había encontrado el camino hacia su verdadero yo. Aunque el camino había sido difícil, el resultado merecía la pena. Sacó de su bolso un cuaderno con bocetos del interior del centro. En la primera página estaba escrito el título, Un nuevo comienzo. Así era como veía ahora su vida, como un nuevo comienzo, como una oportunidad de construir algo significativo sobre las ruinas del pasado. En ese momento, Raven comprendió lo más importante. A veces, el perdón no es necesario para quien causó el dolor, sino para quien lo sufrió. Al perdonar a Ken, no por él, sino por ella misma, se liberó de las cadenas del pasado y encontró la fuerza para seguir adelante. El centro abrió sus puertas la primavera siguiente, un espacio luminoso y acogedor donde los niños podían aprender y desarrollarse en un ambiente agradable. Entre los primeros visitantes se encontraban los hijos de Fletcher, ahora ya mayores, pero que seguían llamándola con alegría tía Raven. Al ver a los niños jugar, al ver su sueño hecho realidad, Raven pensaba en el extraño camino que la había llevado hasta allí, en el préstamo que le habían concedido sin su conocimiento, en la traición, en las crueles palabras grabadas en la grabadora. Todo eso podría haberla destrozado, pero en cambio la había hecho más fuerte. Ya pagarás el préstamo. Esas palabras ya no le causaban dolor. En cambio, le recordaban su propia fuerza, su capacidad para superar las dificultades y mantenerse fiel a sus principios, incluso en las situaciones más difíciles.
Ken a veces venía al centro, solo para quedarse fuera, mirando lo que Raven había creado. Nunca entró, nunca se entrometió en su nueva vida, pero ella a veces lo veía a través de la ventana y le saludaba con la cabeza en señal de reconocimiento. No era un perdón, eso no lo había pedido ni esperaba, sino un reconocimiento de sus intentos por enmendarse. La vida continuó, para ambos, por separado, pero con la comprensión de que incluso las pruebas más difíciles pueden ser una fuente de crecimiento y fortaleza. Y ahí, tal vez, estaba la principal lección de su historia.